este tiempo de estudio de su palabra, y les pido que vayan por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos 2, y vamos a seguir adelante con este tema de la iglesia. Hechos 2, versículos del 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Bueno, síganme con su vista. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el pueblo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo de alabanza, por este tiempo de gratitud, Señor, pero ahora abre nuestro corazón, Señor, para que esta enseñanza pueda penetrar a nuestra vida de una forma real. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, pero Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esto sea de provecho, Señor, y que haga eco en nuestras vidas como cristianos, en nuestra vida práctica, Señor. No solamente que sea un conocimiento, un aprendizaje más, sino que sea algo que nosotros llevemos a la práctica, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos enseñe en este momento y que podamos descubrir una verdad nueva, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el libro de los Hechos y el día de hoy vamos a ver cómo podemos activar nuestro cristianismo. ¿Y por qué decimos activar? Si nosotros activamos algo es porque hay algo que está desactivado, ¿no? Que está quizás sin funcionar o está a medias, ¿no? Entonces no sé si han escuchado esta palabra activar. Creo que es una palabra muy sencilla y muy familiar. Actívate, ¿no? Actívate, o sea, ponte las pilas, párate, muévete, haz esto, haz aquello, ¿no? ¿Saben cuál es el problema con el cristianismo? ¿Ustedes creen que el cristianismo tenga algún problema? El cristianismo como tal, vamos a decir, el cristianismo como religión o como creencia, ¿tendrá algún problema el cristianismo? El problema con el cristianismo no está o no radica en Dios ni en Jesucristo. ¿Saben cuál es el problema? Los cristianos. Si hay algún problema en el cristianismo, somos nosotros. ¿Sí? En una ocasión, Mahatma Gandhi le dijo a alguien: me gusta el Cristo de ustedes. Se lo dijo a un cristiano, desde luego. Me gusta el Cristo de ustedes. Lo que no me gustan, dice, son los cristianos. No se parecen en nada a Cristo. Y por eso decimos que el cristianismo puede ser que tenga un problema, ¿no? Y el problema no está, desde luego, en Jesucristo, ¿no? El problema está en nosotros. Que nosotros no nos parecemos muchas veces a Cristo, ¿no? Entonces, recordemos que cuando sucede el Pentecostés, otra vez recordamos esa enseñanza, ¿no? 50 días después, ¿no? de que muere Cristo, más bien de que resucita, y 40 días anduvo aquí en la tierra
resucitado, caminando, conviviendo con los discípulos y apareciéndosele a mucha gente. Asciende Cristo al cielo y 10 días después viene el Espíritu Santo, ¿no? La promesa, por eso se llama el Pentecostés. Entonces, el Pentecostés cambia todo, ¿sí? Vayan a Hechos 2, del 1 al 5. Este evento del Pentecostés vino a cambiar radicalmente la vida de la iglesia. Hechos 2, del 1 al 5 dice lo siguiente: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o lenguas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Dice que estaban juntos, todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar y de pronto se oye un estruendo, ¿no? Y entonces aparece, el Espíritu Santo empieza a repartir lenguas, idiomas, ¿no? Idiomas, recuerden que una lengua no son balbuceos, no son cosas, vamos a decir, extrañas, ¿no? Es un idioma, ¿no? O sea, un idioma tiene gramática y tiene muchas cosas, ¿no? Entonces es algo que se puede entender. Entonces, este hecho del Pentecostés o la venida del Espíritu Santo marca una diferencia, ¿no? Y hoy sigue siendo la diferencia en nuestra vida. O sea, hoy el asunto de que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas tiene que marcar una diferencia, ¿sí? Ok. Entonces, algunos aspectos de cómo podemos activar nuestro cristianismo. Hechos 2:41, volvemos al pasaje base, dice: los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese momento, o en ese día, como 3,000 personas. Dice: los que recibieron su mensaje. Si vamos un poquito atrás, en el capítulo 2, del 14 en adelante, vemos a Pedro que predicando un mensaje. ¿Y qué es lo que dice en ese mensaje Pedro? Bueno, pues lo recuerda, ¿no? ¿Qué fue a lo que vino Cristo, cómo padeció, etcétera? Entonces, muchos de ellos dice, creyeron, recibieron su mensaje. O sea, recibir el mensaje es creer, ¿verdad? Dice, y fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Entonces, en aquel tiempo, la iglesia estaba formada o empieza a ser formada no solamente por judíos, sino también por gentiles. ¿Sí recordamos quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran personas no judías, ¿sí? Eran de otras naciones o de otras, vamos a decir, etnias, pero dice que ese día había de todo, ¿no? Judíos y gentiles, ¿no? Entonces, eso nos habla de diversidad, ¿sí? Y la primera cosa, entonces, de cómo debemos de activar nuestro cristianismo es, lo tenemos que vivir en comunidad. Esa es la primera cosa, ¿no? Que como cristianos, nadie estamos aquí para vivir nuestro cristianismo solos, ¿no? Solitarios. Tenemos que hacerlo en comunidad. Y entonces la iglesia la formamos todos. Hay de todo en la iglesia, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Habemos de todo. Lo importante es que somos una comunidad redimida por Cristo, por la sangre de Cristo. Y eso es lo importante. Y realmente eso es lo que nos une. Porque en la iglesia, todos llegamos a la iglesia siendo pecadores, ¿no? Algunos el Señor les perdonó una clase de pecado, a otros les perdonó otra clase de situación, pero todos llegamos en la misma condición, ¿sí? Perdidos en el pecado, en las condiciones que hayamos llegado, ¿no? Cada quien sabemos. Entonces, en la iglesia hay diversidad de pensamiento. Todos pensamos distinto, ¿no? Si ahorita yo leemos un versículo y les digo, a ver, ¿qué te dice Dios o qué entiendes? Les aseguro que cada quien nos va a decir una
según su pensamiento, según los prejuicios que traiga en su cabeza, nos va a decir, no, pues para mí este versículo dice esto, aquello, o a mí me habla de esta forma, ¿no? Entonces hay diversidad dentro de la iglesia, hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de temperamentos, ¿no? Todos somos bien diferentes dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también hay diversidad de formas. Por ejemplo, ahorita estamos reunidos en una casa. Habrá quien diga, no, la iglesia en casa no es bíblica. O habrá quien diga, no, la iglesia bíblica es la iglesia en casa y mejor vamos a otro lugar. Hay diversidad de formas, ¿no? Lo importante es que tenemos en común a Cristo, ¿no? Y eso es lo que importa. Entonces, ahora, ¿cómo formamos parte de una iglesia? ¿Cómo llegamos a formar parte de una comunidad cristiana? ¿A través de qué? A través de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el versículo 41? Dice, así pues, los que recibieron su mensaje, o sea, los que creyeron, fueron bautizados. Entonces, ¿cómo llego a ser parte yo de una comunidad? A través de creer en quién, en Cristo, ¿verdad? A través de una profesión de fe. Y dice aquí la palabra que aquellos que creyeron en Cristo, dice que fueron bautizados. Entonces el bautismo, vamos a decir en agua, el bautismo bíblico nos da entrada a la iglesia, ¿sí? El bautismo sabemos que es una ordenanza, ¿verdad? Es una ordenanza, es un acto de fe pública, porque el bautismo se hace enfrente de la iglesia o en la iglesia, ¿no? O sea, no es un acto privado, ¿no? Vente, vamos a bautizarnos, no. O sea, la iglesia es testigo, ¿no? de este asunto. Entonces, el bautismo nos identifica como parte de un cuerpo, ¿sí? No hay registro bíblico en el cual nos diga que un cristiano en aquel entonces vivía un cristianismo solitario, ¿no? O sea, en el libro de los Hechos nos habla acerca de un cristianismo en comunidad. Y estaban juntos, y estaban unánimes, y se reunían en las casas, y iban juntos al templo, y adoraban. ¿Sí me explico? O sea, lo que vemos es que todos vivían un cristianismo en comunidad, ¿no? Entonces, Jesucristo mismo nos da ejemplo de que ni siquiera él, vivió un cristianismo solitario. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Fue bautizado también. Fue bautizado, pero también llamó ¿a cuántos? A 12, ¿no? O sea, Jesús no iba a vivir su ministerio solo. Él pudo haberlo hecho, pues él era Dios, ¿no? Él pudo haber ido caminando y sanando enfermos, de hecho lo hizo, ¿no? Pero él quiso tener a 12 para poder compartirles su visión y enviarlos a predicar, ¿no? Vamos a decir que esa fue su estrategia para poder extender su reino, ¿no? A través por ejemplo, primero de 12 y después escogió otro grupo más grande y así, ¿no? Sí se fue extendiendo. Entonces, llamó a esos 12 y ¿para qué? Para formarlos y darles a conocer su misión, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la iglesia es que estamos en la iglesia para formarnos, ¿no? Como cristianos, para ser enseñados. Cuando formamos parte de una iglesia, debemos entender que tenemos una misión. Y para llevar a cabo esa misión tenemos que hacerlo de forma comunitaria. ¿Sí? Podemos salir a predicar solos, ¿no? Está bien, pero el cristianismo no fue, vamos a decir, diseñado o pensado para personas solitarias, ¿no? Entonces, Hechos nos narra que aquel día se unieron a la iglesia como 3,000 personas. Ahora, ¿por qué Hechos nos da número? Porque recordemos que, ¿se acuerdan quién escribió Hechos? Lucas. ¿Y Lucas a qué se dedicaba? Era médico, era investigador, ¿no? Entonces él como que llevaba esos registros, ¿no? O sea, era como muy estadista, muy
investigaba y por eso se dice aquí que eran como 3,000 personas, ¿no? Entonces, el bautismo es un símbolo de identificación y pertenencia. ¿Con quién te identificas cuando te bautizas? ¿Cuántos están bautizados? Ok, muy bien. Cuando nos bautizamos, esto es un símbolo de identificación y pertenencia. ¿Nos identificamos con quién? Con Cristo. ¿Y con quién más? Con su iglesia, ¿no? Es un símbolo de pertenencia. Está diciendo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, ¿no? A la iglesia cristiana, a cualquiera, donde tú te reúnas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estamos? ¿Por qué tú estás hoy aquí, en esta iglesia, y no en otra? Porque hay muchas iglesias, ¿no? Hay infinidad de iglesias. No importa dónde te reúnas. Lo que importa es que tú te reúnas o estés dispuesto a escuchar, obedecer e identificarte con esa iglesia en donde estás, ¿no? Con esa iglesia local. Ok, entonces, si el cristiano necesitara, por ejemplo, divertirse, si la misión del cristiano fuera divertirse, ¿a dónde iría? ¿A dónde les gusta divertirse a ustedes? Al cine. Bueno, en el cine, la verdad, yo no me divierto en el cine, yo me voy a dormir. Es la verdad, ¿no? Pero bueno, hasta la feria, al parque, a un club, ¿no? Ahí te diviertes. Si el cristiano necesitara solamente vamos a decir, de atender su salud física, pues vas a un hospital, ¿no? Vas a un hospital. Pero aquel que necesita ser restaurado y encontrarse con Dios, ¿a dónde va? A la iglesia, ¿no? A la iglesia. Entonces, la iglesia está para restaurar, para poder, vamos a decir, ser un instrumento para que la persona encuentre a Dios ahí, ¿no? Todos somos la iglesia. Ok, otro aspecto de interesante por el cual estamos en la iglesia o tenemos que activar nuestro cristianismo es que el cristianismo o nuestro cristianismo incluye la enseñanza, ¿no? Hechos 2:42, la parte segunda dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros cristianos tomaron muy en serio el tema de la enseñanza. Muy, muy en serio. Ellos tenían la enseñanza fresca, vamos a decirlo así, ¿no? Por parte de los apóstoles. Entonces, este asunto de que se mantenían firmes en la enseñanza era un rasgo característico. Si algo caracterizaba a los cristianos de aquel entonces era su firmeza, su dedicación a la enseñanza, o sea, a las escrituras, ¿no? ¿De quién? Dice que la enseñanza de los apóstoles. Ahora, ¿cuál era la enseñanza de los apóstoles? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué era lo que los apóstoles enseñaban? Lo que recibieron de Jesucristo. Lo que recibieron de Cristo, de primera mano. Imagínate que tú y yo el día de hoy pudiéramos tener a un Pedro enseñándote, o a un, dígame el nombre de otro discípulo. Juan, no sé, cualquier otro, ¿no? Que lo tuvieras como maestro. Sería interesante, ¿no? O sea, hay alguien que estuvo con Jesús, recibir esa enseñanza, ¿no? Entonces, no debemos de conformarnos, les digo, con lo que escuchamos. Por ejemplo, muchos de nosotros vamos a redes sociales y escuchamos enseñanzas, predicaciones, devocionales, TikToks, ¿no? De 15 segundos. Está bien, pero yo creo que ese no debe ser como que algo que nos caracterice, ¿no? Entonces, debemos de tener un contacto directo y personal con las escrituras, ¿no? Y eso era lo que hacían la iglesia primitiva, ¿no? En otra traducción de Biblia dice, y continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, continuamente se dedicaban, ¿no?
Esto apunta al fervor y dedicación de estos primeros convertidos al cristianismo. O sea, era un fervor, una dedicación continua a las Escrituras, ¿no? Y esa es una de las características que daba evidencia de que eran cristianos entregados, ¿no? Ahora, ¿qué esperamos, por ejemplo, de los miembros de una iglesia? ¿Cómo puedes medir si una iglesia está siendo exitosa como iglesia? ¿Cuál sería el parámetro para medir que realmente es una iglesia que está apegada o está haciendo su función? ¿Cuál sería uno de los parámetros? Pues ese apego precisamente a la enseñanza, a la palabra, a esa, como dice ahí, esa perseverancia a la doctrina, que no es más que a la enseñanza, pues ese apego de estar tomando de la fuente y no de las rociadas, ¿verdad? Sino de la fuente principal, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que caracteriza, no sé si a un cristiano o un discípulo, no se conforma con lo que oye ni con lo que le dicen, porque hoy muchos nos dicen cosas, no se van a la palabra, se van a ver si de veras, como decir, lo que dicen es cierto. Como los cristianos de Berea, ¿no? Dice que ellos ellos les predicaban, pero ellos iban y buscaban a ver si lo que había dicho era verdad, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que podemos medir es qué tan desarrollados están los miembros de la iglesia en cuanto al conocimiento de la Escritura, en cuanto a su madurez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay iglesias que pudiera decirse que están como en pañales, ¿no? En pañales, en donde sus miembros son como puros bebés espirituales. O sea que el pastor no puede cambiarles el alimento, ¿verdad? Y en donde el pastor les tiene que estar dando leche espiritual, dice, no adulterada. ¿Por qué? Porque no están listos todavía para comer algo más sólido. Y entonces, en lugar de haber sillas o bancas, ¿qué creen que hay? Cuneros. ¿Sí? O sea, puros bebecitos, ¿no? Entonces, la idea es que como iglesia, pues vayamos creciendo en este aspecto, ¿no? Ok, entonces, los primeros cristianos dice que se mantenían firmes. Y mantenerse firme, ¿qué significa? Es mantenerte arraigado, es mantenerte interesado, es mantenerte enfocado, es mantenerte ocupado ¿en qué? En la enseñanza, ¿no? No en cosas triviales, en la enseñanza. Hay algo que se llama analfabetismo. ¿Qué es el analfabetismo? ¿Alguien sabe? No saber. Un analfabeta. Como decían antes, no sabe letra. Hay analfabetas el día de hoy en la sociedad, ¿no? Personas que no saben leer ni escribir, o sea, les falta lo básico. Bueno, dentro de las iglesias también hay analfabetismo bíblico. O sea, hay hermanos que sí están ahí, pero pues son analfabetas, ¿no? O sea, no les falta todavía. Ignoran muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la enseñanza de la Escritura nos capacita para la vida, nos forma para la vida, ¿sí? La universidad nos ayuda mucho en aspectos laborales, profesionales, pero ¿qué te capacita para la vida? Pues la iglesia, ¿no? La Escritura, la enseñanza, ¿no? Sí, y eso es lo más importante. Ahora, otro aspecto es que nuestro cristianismo incluye también no solo la enseñanza, sino también la comunión, ¿sí? Hechos 2:42, la segunda parte dice, en la comunión, dice que perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan.
Y el versículo 44 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y otra traducción dice, del versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, y entre paréntesis dice, entre ellas la cena del Señor y la oración. ¿Qué otro aspecto caracterizaba a la iglesia de aquel entonces? La comunión. Era la unidad que tenían entre ellos, ¿no? No había, al menos hasta este entonces, no había como que grupos exclusivos, ¿no? No había exclusividades, no había favoritismos, no había elitismos. No sé si ustedes en sus experiencias se han topado con esto, con elitismo dentro de las iglesias. Que haya favoritos, ¿no? Sí hay, ¿no? Sí hay. Y a lo mejor hasta lo hemos padecido, ¿no? O a lo mejor hasta nosotros mismos en alguna ocasión lo hemos practicado y se la hemos aplicado a alguien, ¿no? Bueno, aquí en la iglesia primitiva, hasta ese momento de la historia, no había eso. Dice que estaban en comunión, ¿no? Eran de un solo sentir, estaban unánimes. ¿Qué significa la palabra unánime? De un solo ánimo, ¿no? De un solo ánimo, o sea, no había dobles ánimos, todos estábamos en un solo sentir. Vuelvo a repetir, la iglesia hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de formas, pero el sentir, el sentir que debe de prevalecer es el sentir de Cristo, ¿no? Y es el que nos debe mandar. Entonces, comunión describe el entusiasmo que los creyentes demostraron en una adoración unida, en las comidas, porque dice la palabra que se juntaban a comer, y en el compartir de sus bienes materiales. Se frecuentaban unos con otros, estaban al pendiente de las necesidades de los demás. Aquellos que tenían propiedades eran libres. Fíjate bien lo que digo, porque algunos pueden decir, no, es que tienes que vender tu propiedad para darle a los que no tienen, no. Eran libres, o sea, había libertad de retenerlas o venderlas para satisfacer la necesidad de otros. O sea, era una cuestión había libertad en eso, ¿no? O sea, no era una imposición. Y el día de hoy tampoco está bien que diga, no, es que tienes que vender tu propiedad porque pues hay necesidad y hay necesitados y pues vende tu propiedad, vende tu coche, ¿no? O regala tu terreno, regala tu casa, porque no. En aquel entonces había esa libertad y el día de hoy creo que sigue existiendo lo mismo, ¿no? Ahora, esto era una práctica que ellos tenían y lo iban haciendo según iba surgiendo las necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Que hoy muchas veces vivimos un cristianismo apartado, ¿no? Desinteresado. O sea, venimos o vamos, nos sentamos y nos salimos igual. O sea, no hay como esa interacción, no hay ese interés, ¿no? Entonces, que eso no reine en nuestro círculo, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta es muy fácil esta pregunta, ¿no? Pero si hubiera más, creo que se dificultaría un poquito, pero por ejemplo, ¿cuántos saben dónde vivimos todos? Bueno, les digo que es muy fácil, ¿no? Porque esta es mi casa, que es su casa, pero No sé dónde vive. sí, entonces, ajá, pero podemos, digo, aquí somos pocos, pero a lo mejor hasta existe esa falta de, es que no sé dónde vive la hermana, ¿verdad? Entonces es un aspecto interesante de si sabes que, oiga, quiero ir a visitarla, pues, quiero saber por lo menos dónde vive, ¿no? Una visitada. Entonces,
es triste, ¿no? Pero a veces como familia no tenemos esa comunión, ¿no? La comida o la cena puede ser un buen pretexto, ¿no? Para decir, oye, pues una comidita, ¿no? Vamos, te invito o invítame, ¿no? O me invito y llegas, ¿no? Entonces, los primeros cristianos se conocían también que sabían sus necesidades. ¿Qué dice Marcos 12? Vayan a Marcos 12, por favor, 30 y 31. Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El mandamiento más importante, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas, toda tu alma. Dice, pero el segundo es igual de importante que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar al prójimo es lo que les acabo de decir. O sea, estar al pendiente, ¿no? de las necesidades. Y la iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, entendía muy bien esa parte, ¿no? Entonces, el amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra interesándote por el prójimo. Dice también que el partimiento del pan, en este contexto, se refiere a la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? O sea, no solamente comían comidas, vamos a decir, ordinarias, sino que también practicaban la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Pues es la otra ordenanza. Bautismo. Es la segunda ordenanza, ¿no? Es la segunda ordenanza. Es un recordatorio. ¿De qué? El sacrificio de Cristo. Bueno, es un recordatorio, si estamos recordando, ¿verdad? lo que Cristo hizo, pero es un recordatorio del futuro, que Cristo viene otra vez, ¿no? Dice, esto tienen que hacerlo hasta que yo vuelva, ¿no? Entonces, es un memorial, es una práctica que debe celebrarse continuamente. Así como cuando tú comes, ¿cada cuánto comes? ¿Cuántas veces al día? 3, 5 veces al día, ¿verdad? Hay quienes comen 5 veces, ¿no? Pero esto dice, es un recordatorio que debe celebrarse continuamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿O cómo lo celebraron ellos? Bueno, lo celebraban con seriedad, con conciencia. Esto es bien importante, ¿no? Con conciencia, con conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues, ¿cuál es su significado? ¿Qué significó para Cristo ese momento, ¿no? ¿Qué significó para Cristo? ¿Por qué lo instituyó? Porque es una institución, ¿no? La cena del Señor es una institución. ¿Qué significó para los apóstoles esta ordenanza? ¿Y qué significa para nosotros el día de hoy? La comunión o la cena del Señor. La palabra comunión es la palabra griega koinonia. ¿Sí lo han escuchado eso, no? Koinonia con K. Koinonia es comunión. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu koinonia el día de hoy? ¿Cómo está tu comunión? Primero con Dios, ¿no? Y después con los hermanos. Entonces aquí estamos hablando de la iglesia, es un cuerpo, la iglesia tiene que estar conectada, la iglesia tiene que reunirse de vez en cuando, compartir, ¿no? Y otro aspecto que nos ayuda a activar nuestro cristianismo es la oración. Dice el versículo 42, la tercera parte dice, y perseveraban en la oración, en la enseñanza, en el partimiento del pan, en la comunión y en la oración. Entonces, los primeros cristianos eran cristianos de oración. ¿Sí? Dice un escritor cristiano que se llama Leonard Ravenhill, escribió un libro que se llama
¿por qué no llega el avivamiento? Y ese libro lo escribió, ¿cuántos años tendrá ese libro? Como 70, más 80 años. Como 80 años, imagínense. Y, bueno, yo lo leí hace poco, no, hace no 80 años, pero lo leí hace poco, pero es un libro que yo me acuerdo que siempre ahí lo tenía mi papá y alguna vez lo leí, 1 o 2 veces. Pero hay algo interesante ahí que dice él acerca de la oración. Dice este hermano que, dice, Satanás no le teme a las grandes iglesias. Es interesante, ¿no? Satanás no le teme a las grandes iglesias, le teme, dice, a ese grupito de hermanos constantes en la oración. O sea, a Satanás no le espanta una mega iglesia, ¿no? A Satanás se pone a temblar, se preocupa y se ocupa de ese pequeño grupo de hermanos que está orando. Entonces, la oración era otro aspecto que la iglesia primitiva practicaba, ¿no? La iglesia pudo experimentar respuestas sobrenaturales cuando se reunía a orar. Por ejemplo, vayan a Hechos 12, del 1 al 5. Hechos 12, del 1 al 5. Ahí vamos a tener un ejemplo de esto que estamos hablando. Ok, voy a leerlo, sígame con su vista. Hechos 12, del 1 al 5 dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Fíjense que como aquí vamos a ver que Hechos, en este momento de la iglesia primitiva, bien padre, ¿no? Comunión, todo, vamos a decir, las condiciones en las que ellos se reunían, estaba bien, no había persecución, pero aquí ya vemos que había persecución. Dice, mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Entonces la iglesia se juntaba a orar y ya conocemos cómo terminó esta historia, ¿no? Que Pedro finalmente fue liberado, ¿no? Entonces, una alta dosis de oración en nuestra vida nos asegura fortaleza en medio de la dificultad, ¿no? Y respuesta a nuestras necesidades. Un cristiano que no ora es un cristiano que le está facilitando el trabajo ¿a quién? Al enemigo, ¿no? Porque la oración dice que es oposición a los planes del maligno. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Que mientras nosotros no resistimos al maligno, todo se le va a facilitar, ¿no? O sea, no hay oposición, no le estamos dando batalla, ¿no? Entonces debemos empezar a orar por aquellas personas cercanas para que lleguen a los pies de Cristo, ¿no? Y ese es otro rasgo, la oración. Y hay otro, que es el último, que es Hechos 2:46. Hechos 2:46, la primera parte, dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Otra cosa es que nuestro cristianismo incluye también el sostenimiento de los cultos. O sea que tenemos esa responsabilidad de asistir, ¿no?, a las reuniones. Los primeros cristianos estaban comprometidos con su iglesia. Se reunían también en las casas. ¿Qué significado tenía el templo para los judíos? La presencia de Dios. Según el judaísmo, era muy, muy importante el templo. Era el único lugar donde moraba la presencia de Dios.
el único lugar para el judaísmo. Sin embargo, ¿qué pasa con la venida del Espíritu Santo? ¿En qué nos convertimos tú y yo cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida? Morada. Somos la casa del Espíritu Santo. Dice el templo, ¿no? El templo es el lugar donde Dios habita. Entonces, dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y eso es lo que vino a cambiar en el día de Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que vino a cambiar. ¿Sí? Entonces, ya en aquel entonces, sí, era el templo importante, pero desde la venida del Espíritu Santo ya no giraba tanto en torno al templo, lo más importante, ¿no? Ahora lo más importante para Dios es el creyente, es nuestra vida, ¿no? Muchas iglesias se han vuelto templocéntricas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué más importante el edificio? Ajá. Que todo gira alrededor de un lugar, del templo, ¿no? El templo es lo más importante. Dicen algunos el santuario, ¿no? Es lo más sagrado. Y sí, es importante, y sí es sagrado. Pero creo más sagrado es nuestra vida, ¿no? Digo, al final de cuentas, el templo, el lugar ahí se va a quedar. Nosotros somos los que vamos a ir con él. Entonces, la vida de los miembros de algunas iglesias gira en torno al lugar físico. Por eso, este tipo de reuniones en casa nos habla de eso, ¿no? Que lo importante no es el lugar. Lo importante somos las personas, los miembros, ¿no? O sea, podemos reunirnos aquí o podemos irnos acá al parque. Bueno, no hay parque, ¿verdad? Pero hay un área café, dice un tío por ahí. En lugar de área verde es un área café, ¿no? Porque es pura tierra. Pero ahí hay unas banquitas, hay unas gradas, hay unos arbolitos. Podemos estar ahí, reunirnos, no pasa nada. Ahí está la iglesia, ¿no? Entonces, gira en torno a veces al espacio, al lugar físico, cuando en realidad, si vemos cómo vivía la iglesia primitiva, ellos desarrollaban sus actividades dentro y fuera del templo, ¿no? Toda la enseñanza, la comunión, la oración, y lo demás lo hacían tanto en el templo como en casas o fuera del templo, ¿no? Muchos de ellos, dice que también tenían sus empleos. Eran personas que tenían ocupaciones como nosotros, ¿no? Tenemos un trabajo, algunos de nosotros tenemos un poquito más de tiempo, otros no tienen tanto tiempo. O sea, todos tenemos diferentes ocupaciones, ¿no? Tenemos nuestra propia forma de sostenernos o nuestra forma de sostenernos. Sin embargo, para la iglesia primitiva, sus actividades no era más importante que la enseñanza, no era más importante que la comunión, no era más importante que sostener los cultos, no era más importante que la oración. La Escritura dice que vendían sus posesiones que tenían producto de su trabajo. Eran hombres trabajadores, pero desprendidos. ¿Sí? Y creo que debemos de aprender a ser desprendidos, ¿no? Dadivosos, misericordiosos. Y esto vale la pena mencionarlo porque tanto eran responsables en sus trabajos como responsables con el ministerio, ¿no? Con la iglesia. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, todo se puede hacer si nuestra prioridad es Dios. ¿Sí? Y ya concluyo con esto. Versículos 46 y 47, la segunda parte, del 46 dice: y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban a ser
salvos o lo que estaban siendo salvos, ¿no? Un cristiano activo, entonces, disfruta de la gracia y el favor de Dios. Y al mismo tiempo extiende su reino. ¿Recuerdan la frase del domingo pasado que decía David Platt? Dice, disfruta de su gracia, pero extiende su reino. O sea, al mismo tiempo que tú estás siendo bendecido por Dios, que disfrutas del favor de Dios, extiende su reino. O sea, no te quedes con esa bendición, extiéndela. Una iglesia activa en la obra de Dios es una iglesia bendecida por Dios. Eso también es algo que debemos saber. ¿Queremos crecimiento? Tenemos que activar nuestro cristianismo, ¿no? O sea, dedicarse a la enseñanza, a la oración, a la comunión, y a sostener los cultos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el mensaje de hoy, ¿no? Tenemos que ponernos activos en estos asuntos.